Algunos que hay que orar por reconciliación ahora, acaban de descarriarse en este momento, así que pueden pasar al altar, no importa, el llamado está abierto, el Señor los recibe. En esta hora me toca hablar sobre un tema que es muy especial. Se titula 4 caras de la falsa doctrina, esta conferencia. Pueden buscar el bosquejo y ahí pueden ir siguiendo las notas centrales de esta exposición, y además de eso pueden entonces hacer sus notas personales. Mientras buscan el bosquejo que tienen ahí, aquellos que tienen Biblia, pueden ir a Oseas 4:6 y vamos a tener ese versículo como el punto de partida para lo que estaremos hablando en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Oseas 4:6, y estamos hablando bajo el tema 4 caras de la falsa doctrina. Oseas 4:6 es un versículo muy conocido por todos nosotros. La mayoría lo sabemos de memoria. Y quizás no sabemos la cita, pero sí el texto. El texto dice de la manera siguiente. Dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Vamos a repetirlo. Dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Siempre inicio esta conferencia apuntando lo siguiente. El Señor es quien habla estas palabras. Y Él dice que una de las causas de destrucción, una de las posibles causas de destrucción de la iglesia, de su pueblo, es el hecho de que le falte conocimiento. Fíjense que no dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó unción, o porque le faltó autoridad espiritual, o fue destruido porque no conocía sobre guerra espiritual, sobre liberación, sobre tantas cosas que son importantes. Dice que pereció porque le faltó una sola cosa, y eso es conocimiento. Y el punto es, y no estoy en contra de nada de lo que acabo de decir, nuestro ministerio trabaja esos temas y soy apasionado con una espiritualidad viva, una espiritualidad genuina, basada en la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo para la reconciliación de aquel que ha dado la espalda a Dios y para la edificación de la misma iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creo en eso, pero creo que todo ejercicio espiritual sano, productivo, debe hacerse bajo la base o sobre la base del conocimiento sólido de la palabra de Dios. Porque lo que sucede es lo siguiente: yo puedo recibir un don espiritual, pero si mi ejercicio de ese don espiritual no está basado en la palabra de Dios, en vez de edificar, voy a destruir. He visto profetas que destruyen iglesias y amo el ministerio profético. He visto evangelistas que marcan vidas para que nunca más se arrepientan y nunca más quieran saber del evangelio por una mala predicación de la palabra de Dios. He visto pastores que han dañado a muchas personas porque ellos centran su ejercicio pastoral en una autovisión de lo que ellos son, no de lo que la palabra dice que ellos son. Entonces, en ese punto nosotros estamos tratando de dar una mirada hacia nuestro ejercicio ministerial, porque el punto es el siguiente: aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, hay maestros, hay profetas y apóstoles, hay de todo eso, y sin embargo sucede que en muchas ocasiones nosotros prestamos mucha atención a dar, nos concentramos mucho en servir a la iglesia, en impulsar a la iglesia, pero no nos detenemos a pensar cómo está nuestro nivel de espiritualidad. Y estas actividades nos llevan a nosotros a pensar qué estamos haciendo para el Señor, cómo estamos ejercitando nuestro ministerio para edificar la obra de Dios. Y una de las herramientas básicas, y bueno, no puedo decir una, es la herramienta básica de la iglesia, es la palabra de Dios. Si usted toma cualquier iglesia y quita la palabra de Dios, será cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está basada sobre una revelación que ha sido concentrada en lo que hoy nosotros tenemos y conocemos como Biblia. Y toda iglesia verdadera debe defender por encima de cualquier cosa la palabra de Dios. Y debe defender la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos hablando de anclados a la verdad. Y el ancla es una herramienta que nos mantiene en una posición a pesar de las corrientes contrarias. Esto quiere decir que hay fuerzas externas, internas, que vienen del mismo infierno, que nos van a querer mover de nuestra posición. Y hoy el Señor les está llamando y nos está llamando a mantener nuestra posición espiritual. Estamos en un tiempo histórico muy difícil.
Miren lo que me pasó a mí. Yo pasé por un proceso pastoral, duré unos 5 años pastoreando una iglesia, creció, llegó a un punto, a un nivel, pero yo entiendo que Dios llama a personas a veces para hacer obras específicas en un punto específico y luego lo mueve. Somos obreros de Dios y vamos donde el Señor diga. Entregué esa iglesia y después de 3 años el Señor vuelve y me llama para iniciar el proyecto en el que estamos trabajando ahora. Y miren lo que me pasó a mí en lo particular. Una iglesia de cero, comenzamos con un equipo ministerial, solo 6 personas, líderes, a evangelizar a todo el que venía. Y de repente, ya como a los 11 meses, teníamos unos cuantos conversos, ya estábamos en el proceso de doctrinar, aparece el COVID-19. Y de repente, ya usted sabe lo difícil que es insertar un nuevo convertido a una iglesia que está comenzando, porque si es insertar a un nuevo convertido a una iglesia que está establecida es más fácil, pero en ese punto, entonces luego el distanciamiento y tener que tratar desde lejos, a la distancia, ver cómo uno a esos niños espirituales lo mantiene dentro del camino, fue difícil para nosotros. Ahora, yo sé que esa fue mi experiencia, pero sé que a ustedes también les pasó. Les pasó que tenían planes ministeriales, que tenían trazo, un curso de acción y de repente todo se detuvo y todo se paró. Y ahora nosotros volvemos a encontrarnos en el camino y en la posibilidad de seguir trabajando. Sin embargo, las circunstancias no son las mismas. Ni nosotros, ni el pueblo, ni la realidad en la cual estamos es la misma. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Y yo estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer para que la iglesia pueda seguir creciendo? Porque hay personas ahora, hermanos, que van a venir con crisis más profundas de las que tenían antes. Personas que perdieron negocios, que perdieron familiares, que su salud está dañada. Y tenemos que saber cómo vamos a restaurar esas personas. Y este tipo de mensaje, este tipo de conferencia nos recuerda que la mejor medicina para los problemas de la humanidad es la palabra de Dios, sin adulterar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y usted dirá, pero pastor, y ya estoy dentro de la conferencia, ¿cómo es que podría yo salirme de la palabra de Dios si siempre predico con la Biblia abierta? ¿Cómo podría pasarme eso a mí? Yo nací en un hogar cristiano, hijos de pastores, y siempre tuve esa formación. Cuando llegó el momento comencé a caminar en el ministerio. Y mira lo que me pasó. Al principio yo me concentraba mucho para poder predicar. Hacía unas listas de conferencias que yo me reía, unos bosquejos de 7 páginas, 10 páginas. Era mucho material porque tenía el miedo de llevarle algo bueno a la iglesia, de servirle algo bueno. Y de repente comienza la rutina ministerial y comienzan las invitaciones a llegar. Y de repente ya no solo tengo que predicar los domingos porque ahora soy pastor, sino que también tengo que predicar en otros días porque me invitan para predicar. Y de repente en una semana 3, 4, 5 invitaciones. Y uno comienza de repente a tener que producir rápido para poder suplir la necesidad de lo que se le está demandando a uno. Y no sé si le ha pasado a ustedes, pero entonces ya de repente no estaba prestando tanta atención a lo que yo estaba sirviendo como alimento espiritual a la congregación. Y recuerdo un día muy especial donde me habían invitado a una actividad y estaba preparando el mensaje y había un punto que decidí incluir en el mensaje, y es un punto que he escuchado mucho predicar, mucho hablar, unas palabras que cuando se declaran tienen un impacto terrible y usted ve cosas grandes, y lo incluí. Y estaba meditando en eso, estaba mentalizándome para impartir esa palabra al pueblo, cuando de repente la voz del Espíritu Santo irrumpió en mi ser y me hizo una pregunta. Joaquín, ¿eso es lo que mi palabra dice? Cuando yo escuché esa pregunta, inmediatamente todo lo que yo tenía pensado, todo lo que estaba sintiendo, todo lo que creía que estaba bien, se me fue al piso. Y cuando me detuve y analicé lo que la palabra dice, nada, absolutamente nada de eso es bíblico. Y de ahí decidí poner más atención a lo que estaba sirviendo por el hecho de que hay una demanda bíblica que se nos va a hacer a aquellos ministros que usamos la palabra como herramienta. Y es mi opinión, pero yo sé que un día voy a llegar a la presencia del Señor y el Señor me va a esperar con un folleto en la mano y me va a decir, Joaquín, te di el ministerio de la palabra y aquí tengo la lista de los mensajes que predicaste, vamos a ver qué tú le serviste al pueblo. Y el Señor me va a decir, tal día tú dijiste tal cosa, ¿de dónde sacaste esto? Tal día tú hablaste tal cosa, ¿cómo se te ocurrió tal cosa? Y yo tendré que responder delante del Señor de todo eso. Y de ahí en adelante yo tengo mucho cuidado, créanme que tengo mucho cuidado con lo que le sirvo al pueblo. No sé si les ha pasado, pero si no,
hermanos, pastores, líderes, ministros, les invito a cuidar mucho el púlpito, cuidar mucho el altar de Dios, porque nosotros tenemos una responsabilidad de llevar las personas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La falsa doctrina no se presenta de una sola manera. La falsa doctrina tiene la peculiaridad de que muta de formas, de maneras, y eso logra hacer que sea muy sutil. Siempre he dicho que la letalidad de la falsa doctrina está en la sutilidad con la que ella se presenta. Y aquí quiero que puntualicemos algo que es muy, muy importante. Nosotros a veces entendemos que el ejercicio de comprensión de la palabra, de análisis de la palabra, tiene que ver con el aspecto intelectual de nuestro ser y no con el aspecto espiritual. Sin embargo, cuando vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que una persona que abre la Biblia y comienza a leerla, inmediatamente activa el mundo espiritual a su favor. ¿O no fue eso lo que pasó con el eunuco y con Felipe? Dice la palabra que ese hombre abrió la Biblia, abrió el rollo, abrió el libro para leer el libro. Inmediatamente él lo abrió, el Señor vio una necesidad en ese hombre, y es que él no comprendía lo que estaba leyendo. Y el Señor inmediatamente mandó un ángel que fuera donde Felipe para que viniera y se encontrara justamente con ese hombre en ese punto y le explicara la verdad del Evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, cuando estudiamos la palabra de Dios, no nos estamos aproximando a cualquier texto, a cualquier punto o a cualquier naturaleza de conocimiento. Mi área profesional es la filosofía, es la letra, es la lingüística. Esa es mi área profesional. Soy maestro. Sin embargo, a pesar de que he leído muchas obras literarias de muy buenos autores, otras de muy malos autores, a pesar de que he leído muy buenos libros, nunca me he encontrado un libro que siquiera asemeje el poder que tiene la palabra de Dios. He visto cómo un versículo bíblico cambia una vida. He visto cómo aquel que